Listo, vale, perfecto, Estamos ya le estoy igual pendientes de escribiendo. la conexión de él porque es el único estudiante que nos hace falta, entonces estamos súper pendientes de él. Estamos así presionando full. Listo. Entonces, habíamos hablado un poquito de esta comunicación de masas, que no hay que perder algunas cosas, y la comunicación digital, interpersonal, que nos propone esta profesora Marta Rizzo. Pudieron leer a Omar Rincón, pudieron leer qué es una narrativa digital para que hagamos un poco, botar un poquito de ideas acá. Los escucho. Los escucho, pueden abrir sus micrófonos y hablamos un poquito de narrativa. Ya vamos a entrar a otro tema que ya es la narrativa, qué es una narrativa, qué contiene esa narrativa y vamos para allá. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Bueno, yo leí que la narrativa ofrecía la posibilidad de ejercer sin límites la facilidad que nosotros usamos para percibir el mundo y para reconstruir el pasado. Ajá. También que es una estrategia de seducción y es como una de las mejores maneras para atraer a las personas hacia lo que queremos llevarlos. Exacto. Ustedes tienen todo el poder y ustedes pueden aprovechar ese poder dentro de su narrativa, ¿no? ¿Ustedes están viendo mi pantalla en este momento? Sí, profe. Listo, qué pena, es que donde estoy trabajando me llega mucha luz, mucho sol. Listo, ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más vieron de Omar Rincón? ¿Qué más vieron aquí en este caso? Pero algo que también me llamó mucho la atención, que es Ajá, cortico, es que narrar tenía la misma raíz que conocer. ajá, Entonces me llamó mucho la atención porque como él en el texto decía, narrar es como un todo, o sea, las narrativas son como el todo y es la manera en como nosotros a través de historias se le puede llegar mejor a las personas y que las personas al ver esas historias y al contarse de cierta manera, que eso ya viene también arraigado como a la cultura, ajá. es fácil que las personas acepten y como que se adentren más en lo que uno les quiere mostrar. Exacto. Tú dices algo Profe, al punto y es que va muy arraigado con la propia cultura. Si nosotros no tuviéramos cultura, no podríamos hacer narrativas según lo que dice Omar Rincón en este texto, ¿no? Y eso es lo bonito que vamos a empezar a hacer, a contar historias, pero a contar historias teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, teniendo en cuenta que tenemos una ideología, teniendo en cuenta que a partir de esta ideología es donde salen nuestras historias. En el módulo número 2 ustedes van a trabajar todo lo que es el storytelling. Y pues qué bueno empezar con Omar Rincón contándonos desde dónde sale una narrativa y lo más importante de hacer una narrativa, ¿no? Y, y lo que acaban de decir es muy cierto, o sea, no podemos contar nada si no tenemos algo de dónde lo sacamos, ¿cierto? ¿Algo más de narrativa? profe, bueno, a mí me gustaría hacer un aporte. Y es que, Miqueti, qué pena, te escucho muy bajito. Súbele un vale, ahora sí me poquitito escuchan más. bien. Ahora sí, si quieres, acércate más al micrófono para poderte escuchar. Listo, profe. Bueno, la lectura me llamó muchísimo la atención y me enfoqué en algo que Omar Rincón decía, y nos dice que la cultura de narrar es la que ha llevado a los medios de comunicación a ser el centro de la vida. Ujú. Entonces, esa partecita es como que nos abre los ojos y nos dice que la narración es una estrategia y que nosotros la podemos tomar como una estrategia para sobrevivir, para resistir o incluso para imaginar la vida y de ese modo dar una perspectiva diferente pues a nuestros espectadores, Ujú. si eso es lo que queremos hacer. Ahora bien, también mencionaba algo
del canje del oral y lo escrito y viceversa. Ujú. Eso es la narrativa. La narrativa es una mezcla entre lo escrito, entre lo audiovisual. Hay una composición de todo esto y que es muy importante a la hora de transmitírselo a los espectadores. Exacto. Solo eso. Y eso es súper importante, Ketty. Miren que en nuestras manos tenemos el poder de narrar todo lo que nosotros queramos gracias a esas dualidades de diferentes medios que podemos usar. Lo que dice Ketty es cierto, tenemos tanto la escritura como el video, como el audio, como la gráfica como tal, tenemos la infografía y todo eso lo vamos a empezar a narrar. Y eso es lo bonito de lo que vamos a empezar a hacer este semestre. Por eso quería que estudiáramos a Omar. Omar es muy cercano, aquí es colombiano, entonces él nos da, digamos, estos tips de tener en cuenta para lo que vamos a empezar a hacer con narrativas y nos ponemos a pensar un poco qué es esa narrativa, ¿no? ¿Alguien más? Pues no sé si todos mis compañeros pensaron lo mismo que yo, pues al comienzo apenas empecé a leer, Sí. era como que hablaba que narrar es vivir, Ajá. ¿cierto? Entonces yo pues, personalmente hice como pensé este ejemplo que era como que desde el simple hecho de llamar a mi amiga a contarme un chisme es narrar. Le estoy narrando culturas, le estoy narrando vivencias, le estoy narrando muchas cosas y realmente narrar no es solo de los comunicadores, sino que es de todos los seres humanos. Entonces eso me pareció como Bonito. interesante y lo pensé, sí. Sí, es muy bonito y eso es lo bonito de lo que quiere transmitir Rincón en su lectura. ¿Algo más, André? Eso pensé, espera, ¿qué más pensé? Bueno, ya iba como más adelante que él hablaba como lo de la forma, las diferentes pautas que hay que seguir a la hora de narrar, pero yo creo que principalmente lo que más me llamó la atención fue eso, que todos narramos y no necesitamos como tener un estilo o una cuadrícula, por decirlo así, para narrar historias, para narrar culturas, para narrar tradiciones, etcétera. Sí, exacto, no necesitamos y no tenemos tampoco un manual para narrar lo que nosotros querramos, ¿no? Y todo se basa en eso, en querer contar algo, en querer contar el chisme a la amiga, en querer contar la noticia, en querer contar esa investigación. Valeria, perdón, hago un paréntesis. Valeria, no hay ningún problema si quieres reinícialo y vuelves y entras. No hay ningún problema, ahí tienes la clave. Listo. Entonces, pues volviendo a la conversación, eso es lo bonito, ¿no? Lo que tenemos en nuestras manos es eso, el poder narrar, contar nuestras historias. Y pues si no tenemos ninguna vivencia, pues no tenemos que contar. Y por eso en nuestras ideas, y que ahorita las vamos a poner en discusión entre todos, nuestras ideas yo sé que han salido de nuestras propias vivencias. Reflexionemos un poquito en eso y verán que las ideas que vamos a exponer ahorita dentro de nuestro grupo, quiero exponerlas todas, pero de pronto vamos a exponer una que otra por tiempo, salen de nuestras propias vivencias. Algo que nos pasó, algo que siempre nos ha martillado en la cabeza, algo que lleva a nuestra propia cultura, tanto familiar como nacional, como de ciudadanía. ¿Mm? Y todo eso lleva a generar esas narraciones. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito y lo que nos hace reflexionar Omar Rincón en esa lectura. Dice como, pues si usted no narra, usted no ha vivido. Y si usted no ha vivido, pues no tiene nada que narrarnos, ¿no? Entonces, eso es lo bonito que vamos a empezar a hacer. Ok, Profe, ¿alguien más? sí, yo, profe. Felipe, te escucho. Estaba viendo y también hay un lenguaje no textual que me parece muy interesante, que es hablar sin palabras y que inclusive nosotros lo utilizamos mucho con los gestos de alguna situación que nos parece incómoda, una imagen. A veces en stickers, en WhatsApp utilizamos imágenes que no tienen texto, expresiones, fotografías. Creo que eso también ayuda a narrar
Claro. sin tener que estar diciendo palabras, sino mostrando desde el color, desde la forma, historias intensas, historias cotidianas. Exacto, mis amores, y eso lo vamos a ver. Felipe, gracias. Gracias por esa apreciación porque eso nos va a llevar en 2 semanas a un tema que se llama lenguaje digital. Y esa es otra forma de narrar o de complementar toda nuestra narración. No pensemos que narrar es únicamente verbal o escrito. Uh-uh. Nuestras formas de narrar y sobre todo las digitales van mucho más allá y lo que dice Felipe es muy cierto. La imagen, el color, los elementos que vamos a usar. Por ejemplo, el semestre pasado me encantó uno que era hablar sin tapujos y ponían una boquita. Ponían una boquita. Ya con eso, ya uno dice, eso me está diciendo o eso me está narrando que yo tengo la libertad de hablar sin ningún tapujo. Es más, tenía la boquita abierta, entonces no más eso, y como lo dice Felipe, en eso vamos a tener mucha atención y eso lo vamos a madurar muchísimo en el módulo número 2. ¿Listo? Listo, ¿algo más de narrativas? ¿Qué es narrativas? ¿O qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención de narrativas? Listo, entonces miren que ustedes tienen un poder bastante grande de empezar a contar sus propias historias. No hay que dejar de lado la investigación y de lo que ustedes van a querer contar y de lo que ustedes van a querer narrar, ustedes deben tener esas gráficas, toda la información que requiere una buena investigación, ¿cierto? Y lo bonito de narrar no solo a través del lenguaje escrito, no solo a través del lenguaje oral, sino que tenemos toda una amalgama que lo vamos a ir aprendiendo para poder ir comunicando esas narrativas tan bonitas, ¿no? Es como si les contáramos algo, como si les contáramos un chisme. Y si no tenemos historia, no tenemos narrativa. Entonces, a mí me gusta este autor que se llama César Narváez y él habla y yo hoy lo traigo a colación y por favor tomen nota para su narrativa, que ya vamos a mirar, para su idea. Tengan muy en cuenta, mis amores, que dentro de la comunicación de masas es importante tener esta teoría o este concepto, el valor de audiencia. Uy, estoy escribiendo muy feo, pero les borro acá. Esta parte, valor de audiencia. Ese valor de audiencia, ¿qué es? Que usted siempre va a buscar... Está escribiendo algo. Sí, ¿ven mi pantalla? Ah, ok, es que se demora mucho en actualizarse. Claro, me imagino. Gracias. Pero aquí tengo mi internet. Listo, ¿ahí lo están viendo? ¿Sí? Sí. Sí, profe, sí se ve. Listo, gracias. Bueno, y ese valor de audiencia, mis amores, tomen nota, por favor. Este valor de audiencia, busquen el valor de audiencia, es esa fidelización que buscamos dentro de nuestro público objetivo, dentro de nuestra audiencia. Piensen ustedes a qué audiencia quieren llegar y que esa audiencia siempre esté sedienta, yo digo, sedienta de esa información. Eso es lo importante, que la gente siempre quiera un poquito más, que cada post que ustedes vayan a poner o cada narrativa que ustedes vayan a crear, gracias a los medios digitales, que la gente quiera saber un poco más, y ese valor de audiencia, como dice Ancísar, que ustedes mismos los crean, ¿listo? O sea, que ustedes creen esa fidelización. Pero esa fidelización se hace a través de unas técnicas, que eso lo vamos a aprender, y unas formas estéticas, porque ya, como lo decía McLuhan, hay unas maneras de comunicar donde el medio estético es el mensaje. Y eso no nos podemos desligar de eso al punto de vista de la parte digital. Estas formas estéticas, vayan ustedes haciendo de acuerdo a esas formas estéticas esa fidelización. Entonces vayan mirando
por ejemplo, algunos ejemplos que hacen empresas que generan esa fidelización de audiencia para sus públicos. Y vayan mirando, por ejemplo, qué hace Netflix. ¿Qué hace Netflix para empezar a generarnos a nosotros ese valor dentro de nosotros como audiencia y empezar esa fidelización? ¿Ok? Vayan pensando también en esas estrategias que definan su propia estética comunicativa al momento de narrar y pues esta parte cultural es importante. Creo que cada ciudad tiene su propia cultura, cada ciudad tiene sus formas de vivir cotidianamente, tiene sus propias costumbres, tiene sus propios lenguajes, sobre todo, y esto es importante. Lo que vamos a empezar a trabajar y a planear es eso, es esa interculturalidad que vamos a empezar a amalgamar para generar esas estéticas para que nuestra audiencia siempre esté ahí fiel con nosotros, ¿ok? Aquí, dentro de esta cultura de masas que no la perdemos, que Ancísar, yo lo sigo mencionando y me baso en él, en esta cultura de masas, que era lo que habíamos hablado el miércoles, definimos esos códigos de lenguajes y eso es importante definirlo dentro de nuestra narrativa. Y a eso me uno con Omar Rincón, donde dice, hay que saber de la cultura y de lo que estamos viviendo y de lo que vemos y de lo que vivimos para generar esos propios códigos de lenguaje y comportamientos. Entonces ustedes van a llegar a un reto bastante fuerte donde primero van a tener que amalgamar muy bien sus ideas. Yo sé que ustedes sacan sus ideas de sus propios comportamientos, de sus propias culturas, de sus propios códigos en cada una de sus ciudades o cada uno de sus países. Pero aquí vamos primero con ese gran desafío, que es generar toda esa amalgama para empezar a contar alguna historia que nos interese contar. Y por otro lado, ese trabajo intercultural que vamos a empezar a hacer, pues ese trabajo lo tenemos que unificar para poder decirle más cosas a nuestro público. Y pues hacia allá es donde vamos, ¿ok? Entonces, lo que habíamos hablado, la narrativa nace de la propia cultura, de nuestra propia ideología, y frente a esa fidelización de audiencias, lo que ustedes van a hacer, mis amores, y piénsenlo bien en cuanto a su idea, es que ustedes van a generar un bien simbólico, un bien simbólico. Y este bien simbólico hay que pensarlo como un bien obvio, no material, sino ese bien que de pronto ustedes necesitan tener, pero es un bien del conocimiento, de la alegría, del sentimiento. Díganme ustedes de pronto qué empresa genera estos bienes simbólicos que de pronto ustedes como audiencia lo necesitan. Díganme ustedes, los escucho. Coca-Cola genera la mayoría de veces en sus publicidades, más que todo en las navideñas, felicidad, familia, como ese sentirse acogido. Ajá. El bien simbólico de ellos es felicidad, ¿no? Exacto. ¿Qué otra? ¿Qué otra creen ustedes? Díganme. ¿Ustedes qué otra empresa genera ese bien simbólico? De hecho, profe, Apple en YouTube circula muchos anuncios y nos da a entender que Apple es esa máquina para cualquier persona, es compatible, es ese teléfono, ese smartphone adaptable a cualquier persona, porque si uno ve el comercial, es esta función del emoji, la carita que uno pone en el video, y nos está hablando, mi padre utilizó esto y le pareció genial. Igual también la chica trabajadora, no, en mi empresa es lo que necesito. Entonces como que Apple se ha convertido en esa opción clásica, ¿no? A la hora de buscar rendimiento. Ajá, sí, como en esa extensión de nuestros sentidos o de nuestras manitos o de nuestros piecitos, siempre se adapta a Apple, ¿no?
como esa practicidad, esa adaptabilidad a las necesidades que uno eh, va creando, ¿no? Es nuestro dedo número 6. Sí, exactamente. ¿Qué otro? Díganme ustedes qué otro bien simbólico trabaja algunas empresas, algunos medios. Díganme ustedes. Calvin Klein, cuando añadió una nueva modelo, Yari Jones creo que se llama, que es trans y lesbiana y negra, entonces venden como diversidad cultural, creo, haciendo que ella modele para su marca, porque por lo general pues antes usaban como modelos con cierto estereotipo, ¿no? Claro. Entonces como que venden ahora esa diversidad. Exacto. Fíjense que más allá del producto, más allá del servicio, lo que están vendiendo es ese bien simbólico, que para nosotros muchas veces ese valor de audiencia es sentirnos identificados con algo. Entonces busquen ustedes, mis amores, en esa narrativa, ese bien simbólico que ustedes quieren dar a través de su idea, ¿sí? De lo que ustedes quieren empezar a narrar gracias a los medios digitales, gracias a los dispositivos digitales. ¿Cuál es ese bien simbólico que usted le quiere transmitir a la gente o que la gente quiera hacer ese valor de audiencia para que la gente se sienta identificada? ¿Mm? Piensen en esos conceptos como diversidad, felicidad, adaptabilidad, practicidad, qué quieren y cuál es ese concepto de valor simbólico que ustedes, digámoslo así, quieren venderle a su público objetivo. ¿Mm? Cuéntenme de otra empresa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el valor simbólico que vende Netflix? El ocio, creo. No estoy segura. Ajá. Uno es el ocio, sí, claro. Yo creo El que el ocio, pero también descanso, como... venden el descanso o el ocio como el ver algo en televisión, ¿no? Una serie, una película, un documental. Sí, pero siento que también venden como la parte de la cultura, de cierta manera, porque toman información. diferentes temas. No sé qué más. Sí, de información Pero está trata de bien. lo que se vea, ¿no? Sí, porque, digamos, hay documentales interesantes y es información. Y fíjense que no es tanto el documental, sino es como la riqueza informativa que nosotros pues vamos teniendo gracias a estas series documentales que están haciendo. No sé si ya alguien se vio Street Food Latinoamérica, que está fantástico. Entonces son como esas informaciones. Dime. Otra cosa que yo creo que vende Netflix es la personalización en su plataforma. Que hacen sentir importante. Pues, por ejemplo, yo también uso otras plataformas digitales así como Prime y HBO y uno nunca se va a sentir igual. ¿Por qué? Cuéntame tu experiencia. Yo últimamente, pues ahora cuando estábamos en vacaciones, pues no tenía más nada que hacer. Entonces casi pues descargué las 3 aplicaciones a la vez para tener mayor variedad, ¿verdad? Y nunca, o sea, sentía que no encontraba el contenido igual que en Netflix. Quizá también, como yo llevo tantos años en Netflix, ya te conoce. Entre muchas cositas. Conoce el tipo de contenido que yo consumo. Entonces, ese tipo de contenido es el que me sale en mi inicio, ¿no? En cambio, que si yo entraba a HBO o a Prime, sentía que me demoraba siglos buscando algo que ver. O sea, y era demasiado frustrante porque ya decía como que, ay no, vuelvo a Netflix. Entonces, sí, siento que eso. Exacto, mi André, es muy valioso lo que dices porque uno se siente como más familiarizado, ¿no? Entonces uno dice, no, mejor Netflix por muchas razones, por practicidad, porque ya supuestamente conocen mis gustos, ¿cierto? Entonces esos valorcitos simbólicos que para uno es como, ¡oh, los amo!
¿cierto? Que uno ya llega a decir como, oh, los amo. Esos valorcitos simbólicos son los que ustedes también tienen que hacer con sus narrativas digitales. Dime, Jan, te escucho. Profe, que yo digo que, bueno, lo de Netflix tiene que ver también muchísimo con el diseño, pues, de su interfaz, ¿no? Que es como, o sea, más llamativa, más colorida en comparación, digamos, a las otras, pues, plataformas que brindan el mismo servicio. Es como más cercano, digamos, en cuanto a recomendación de series, lo nuevo para ti, no te pierdas esto, y, o sea, como que te lanzan, digamos, un pequeño mensaje sobre lo que tú puedes lograr, pues, con eso que ellos te están vendiendo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver ese diseño también visual de su plataforma. También, lo que va muy acorde a lo que decía Jaime ahorita. No es solamente que te dé un montón de películas, o de documentales o de series, sino que también es esa facilidad intuitiva del propio diseño, de cómo se crearon ese diseño para hacerlo un poco más fácil, más intuitivo, en que la entrada es mucho más fácil de pronto a otras plataformas. Y fíjense que eso es lo que ustedes también tienen que empezar a pensar al momento que van a hacer su narrativa. Miren todos los punticos que nos van saliendo de acuerdo a lo que tenemos que hacer, basándonos en teoría para llevarlo a la práctica en cuanto a narrativas, ¿no? Algo que decía Jan es que sea un poco más fácil de navegar. Si ustedes van a hacer un repositorio web, por ejemplo, en su narrativa, háganla muy intuitiva, háganla muy fácil, que uno como que tenga aquí, usen de pronto alguna metáfora de entrar a algún espacio. Estos lenguajes metafóricos son perfectos, pero bueno, eso lo vamos a ver en lenguaje digital. Pero estos espacios metafóricos de fácil acceso, de entrar a un lugar, de uno sentirse dentro de un lugar, eso es importante para hacer su narrativa, ¿ok? Esos son ejemplos perfectos. Entonces, lo que acaba de decir Jan me lleva a algo importante que dice Ancísar, y es trabajar dos términos, mis amores, teóricos, que es el software y el hardware. ¿Qué creen ustedes que es el software? Díganme ustedes. Profe, software sería como aquel funcionamiento, aquella dinámica que hace que funcione, pero no los materiales tangibles, sino simplemente el programa, el sistema. Exacto. En este caso son los programas, digámoslo así, la sistematización, ¿sí? La sistematización o la organización también digital frente a algo que yo quiero presentar, ¿sí? Es como poder organizar eso para presentar algún contenido a través de ese programa o a través de una aplicación, que ahora ya no son tanto programas, sino aplicaciones, que el nombre cambia, pero es un mismo software, ¿sí? Entonces, es como tal esa poder tener algún refugio para yo poder sistematizar o organizar esa información de manera digital, gracias a los programas que han creado, gracias a las aplicaciones que han creado, y eso me lleva a crear ese contenido simbólico. Y eso es lo que vamos a nosotros a hacer. Ustedes, dentro del canal de YouTube que yo les voy a compartir, ustedes poco a poco van viendo diferentes softwares. Fíjense que los softwares van a ser bastante intuitivos, van a ser muy fáciles de utilizar, pero eso lo que va a hacer no es que ustedes solamente se fijen en crear muy bien el software o trabajar muy bien a través del software. Ese no es el asunto, sino que gracias a ese software ustedes van a llevar ese bien simbólico y lo van a poder transmitir perfectamente para generar ese valor de audiencia y para llevar, como dice Andreita, para llevar el chisme a la amiga, o sea, para hacer la narrativa digital y para contar la historia como ustedes lo quieren hacer, ¿ok?
El hardware. Díganme ustedes qué conocen o qué les suena hardware a ustedes. Bueno, entonces vamos a tomar nota. El hardware no es como la parte más dura del computador, o sea, como lo dice la palabra, hard, la parte dura, o sea, lo que uno está tocando, tangible. Sí, más que todo lo tangible es lo que hace, por ejemplo, la batería para mejorar el funcionamiento. Exacto. Es lo que... Son como las partes de un... Sí, lo que ella decía, como de un sistema, son como las partes, lo que conforma como ese sistema, digamos, informático o así. Pero sería más a lo físico, ¿no, profe? La parte física. Exactamente, hacia allá voy. Ajá. ¿Alguien más? Exacto. Ustedes van a empezar a sistematizar toda su información y todo lo que ustedes quieren contar, ustedes lo van a empezar a organizar y ustedes lo van a empezar a sistematizar y lo van a empezar a programar, ¿cierto? Gracias a ese software. Pero ustedes tienen que mirar ese medio por donde lo van a hacer. Ese medio ya es esta parte tangible o la parte física de donde ustedes van a generar esa producción y ese contenido simbólico. Es todo ese proceso de producción del canal, ese canal tangible, ese canal como pensemos en que nuestro público objetivo probablemente no use celulares. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ese hardware, pues hay que pensarlo y hay que volver otra vez a reinventarnos hacia dónde va esa narrativa. Entonces estos dos conceptos yo los traigo de este autor. ¿Por qué? Pues porque hay que pensar en que todo lo que vamos a empezar a narrar a través del software, a través de diferentes programas, de poder sistematizar bien esa información que yo quiero hacer, pues yo también necesito saber por dónde o cuál es el canal o cuál es el medio físico que yo voy a recibir la información. Si la gente lo va a ver por celular, si su público objetivo lo va a ver por computador, que la verdad ya ha bajado bastante el consumo de computador en cuanto a la comunicación. Mucha gente ya se comunica o tiene su aparato personal, que es su celular, y pues hay que pensar también en esa sistematización hacia ese medio o hacia ese canal tangible que usan las personas. Ok, vamos a ir a otro autor que se llama Guillermo Franco y él habla de dos conceptos importantes para su narrativa. Por favor, tomen nota, y esto es importante, que aparte de que queramos narrar, y contar las historias con una investigación increíble, a través de diferentes programas, formatos, pues también hay que pensar en qué accesibilidad tiene mi público objetivo. ¿Cuál es esa accesibilidad y usabilidad que le da mi público a ese hardware y a ese software que yo estoy usando para hacer la narración? Es importante que el acceso que vaya a tener mi público sea fácil, sea rápido, sea que la usabilidad sea intuitiva. Lo que decía Jan es muy cierto. A mí me gusta Netflix pues porque es mucho más fácil de navegar, es más rico, la interfaz es más bonita, y eso es importante, que ustedes esta accesibilidad y usabilidad que van a darle al público, que sea muy fácil. Que si van a crear un repositorio web, vuelvo al repositorio, que no lo manejen ustedes, que como nosotros público, que lo manejemos como nosotros podamos hipertextualmente y que nosotros podamos disfrutar la navegación hipertextual
y que ustedes no nos tienen que decir, si entras por aquí vas a encontrar, no, que la accesibilidad y la usabilidad que yo le voy a dar me la goce de la misma manera como se la puede gozar la profe Elvira en su momento, cuando ustedes nos expongan esto, ¿ok? ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Bueno, y esta parte de los lenguajes, esto me abre otro tema que lo vamos a ver en 2 semanitas, que es el lenguaje digital, de los signos, los símbolos, los iconos, el color, el lenguaje, todo esto lo vamos a mirar, el lenguaje de formas, de sonidos, el lenguaje empático, no empático, bueno, eso lo vamos a ir mirando en su momento y pues me baso en este autor que se llama Humberto Eco para trabajar. Y ustedes van a empezar a pensar de una manera policromática. ¿Qué es policronismo? El policronismo, según Ramón Salaverría, y me baso en este otro autor, el policronismo este es un acontecimiento o esta es la historia que yo quiero narrar. El policronismo lo que me permite es que a través de diferentes plataformas y al mismo tiempo yo puedo contar una historia. Ese término yo lo traigo aquí a narrativas digitales porque ustedes tienen la posibilidad de contar el acontecimiento, digámoslo así, a contar la narrativa a través de diferentes plataformas, ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a empezar a producir, ese policronismo que al mismo tiempo ustedes pueden trabajar, no sé, a través de un medio interactivo como Facebook, también a través de un medio de repositorio como una página web. Y ustedes pueden ir complementando este acontecimiento que pasa al mismo tiempo, decirlo en diferentes plataformas, ¿ok? O sea que podemos trabajar de una manera asincrónica, o sea que está fuera del tiempo, o sea que no, digamos, esta clase es sincrónica, donde todos nos ponemos al mismo tiempo, y este policronismo lo que ayuda es que la información yo la pueda ver acá en la noche, que si yo puedo entrar en la mañana el otro día, pues la pueda ver también por este medio, que si de pronto más tardecito voy a ir a ver más información sobre la página web, pues tengo esa información. Y eso da la posibilidad de trabajar en policronismo, que ustedes cuenten el acontecimiento en diferentes plataformas, ¿ok? ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces vayan pensando esa idea, mis amores, y en este momento, bueno, ya habíamos hablado de este, y en este momento quiero que abramos nuestros micrófonos y ya con estos conceptos que yo les estoy dando como consejo dentro de su narrativa, cuéntenme un poco sus ideas. Yo estuve ya viendo algunas. Cuéntenme un poquito de sus ideas y qué quieren contar, de pronto un poco cómo lo quieren contar, teniendo en cuenta estos conceptos que les acabo de decir. ¿Cuál es ese bien simbólico que de pronto a usted se le ocurre en este momento que estamos hablando de bienes simbólicos y ese valor de audiencia? Los escucho, tienen el micrófono abierto. Pues, profe, en el foro hablé algo que me llamó mucho la atención y es el recurso del audio. Mi mayor referente es La Frecuencia Kirlian, una serie de Netflix argentina en donde se inventan un pueblo en donde suceden distintos casos de terror. Y a medida que cuentan los casos van informando a la población sobre diversos aspectos del pueblo, llegando a contar la historia del pueblo Kirlian en historias de terror. Ajá, ¿y eso a qué te lleva a tu idea? ¿O qué quieres hacer? ¿O qué, no sé, por el momento vamos a votar ideas? Eso no es fijo que lo vayamos a hacer o no, pueda que sí. Pero, ¿cuál es esa idea que te lleva con este referente?
Ya voy, profe, que aquí está pasando el peto. Ah, Entonces, tranquilo. A todos nos pasa me ahora. quita la idea. Ajá. Hay que apoyar el comercio local. A mí me traen mariachis ahorita más tardecito, como siempre. Apoyando los artistas también. Sí. Pues, profe, lo que me gustaría es, no lo sé, somos aquí muchos de distintos lugares, pero sería bueno encontrar, creo que sea en Colombia, en muchos países hay ciertas realidades que son comunes, sobre todo en Latinoamérica, y me gustaría la idea de prácticamente coger la fórmula de Kirlian, traer un pueblo a colación, informar la historia del pueblo, las problemáticas, lo que se vive afuera, los artistas, el comercio local, cosas así como pequeños detallitos de una mini sociedad contados de un Macondo, por así decirlo. Ok, perfecto. Y Súper. todo utilizándolo pues desde personajes y el audio, como fuera como una radionovela parecería. Interesante. Ahí podríamos como rescatar un poco esas radionovelas de antaño, pero que en su manera de producir digitalmente, pues bueno, nos da más posibilidades, ¿no? Pero sin perder ese valor simbólico de antaño. ¿O cuál es ese valor simbólico que tú crees que podría llegar a enganchar ese valor de audiencia para que sea un éxito en el contenido que yo quiero dar? Yo creo que el factor ¿cómo es llamarlo? Como empatía, como que la persona diga, uy, esto pasa aquí en mi pueblo, aquí en Fundación, aquí en la localidad de Suba, de Kennedy, algo así. Ok. Entonces sería contar historias muy propias de la cultura, pues de cada una de las regiones o ciudades o países. Algo parecido, sí, como ser un espejo de la realidad sin ser la realidad. Ok. Inclusive pues meter un poco de parodia a lo que es la sociedad actual. Bueno, también eso generaría bastante empatía, que es lo que tú quieres hacer con tu público. A alguien que de pronto le llame la atención este tema o que le quiera aconsejar algo a Jaime, que sepa de algo que quiera, no sé, aportarle. Ok, Jaime, muchas gracias. Perdón, Felipe, Jaime, gracias. Está interesante la idea. Yo que te aconsejo, y son estos pasos, por eso dejo en la pantalla esto. Y esto les sirve para cualquier tema que ustedes vayan a investigar o cualquier idea que ustedes tienen. Esto es un consejo que yo les doy. Y hagan primero esas entrevistas previas, tanto al público objetivo como a las personas que les pueden dar información, ¿sí? Hagan esas entrevistas previas, vayan mirando. Esta idea está interesante, pero entonces ahí yo te aconsejo, hazte algunas entrevistas previas, unas conversaciones previas para, para mirar qué les interesaría saber al público, pues a tu público objetivo, quiénes estarían dispuestos a contar historias. Eso por ese lado. Por otro lado, búscate también documentos que hayan de pronto hablado sobre este tema para tú sacar esa parte diferencial, ¿sí? Estos documentos son, por ejemplo, como uno por un lado, antecedentes, ¿sí? Si han hablado antes de este tema. Y por otro lado, que yo te aconsejo es documentos como cifras, como porcentajes, eh, cosas así que sean importantes y que se ha publicado sobre ese tema. También para que, mire, por ahí ya el profesor Ismael ya empezó a poner títulos. Claro, me encanta eso. Empezar a buscar cositas así, publicaciones anteriores, por ejemplo, de ese tema, para que se vaya completando esa investigación. ¿Listo? Busquen siempre como ese diferencial y ese valor simbólico
que llame la atención a su audiencia. ¿Alguien más? Ok, profe. De antemano, gracias al profe Ismael. Estaba bien participativo en los foros. Sí. A mí me gustaría dar mi idea. Juliet, perdóname, Cari, un poquito más de volumen a tu micrófono, porfa. ¿Se escucha bien ahí, no? Ya, ahora sí. Ah, ok. Pues, profe, yo me quiero ir más como por el lado cultural, ¿sí? Pero por el lado como de la gastronomía. Me gustaría mucho como, digamos, la gastronomía aquí en América Latina. Entonces, como que proponer así como sitios, algo así como un top 10 o algo así de sitios así, donde la comida de cada región o pues de cada ciudad, la comida pues típica, sea como lo más top y como que la gente pues pueda ver y de pronto cuando vaya a viajar pueda darse esos gustos de conocer la variedad de comida y todo eso. Entonces me gustaría más como irme por ese lado de la gastronomía. Y eso está muy chévere porque de lo local pasamos a unas narrativas globales. Eso más adelante lo vamos a mirar. Y lo que acabas de decir, Cari, es un buen tema. Ese es un buen tema de lo local, por ejemplo, de lo típico. Y si lo mandamos a unas partes mucho más globales, pues sería muy chévere que todo el mundo conociera esa parte gastronómica de lo que tú quieres, por ejemplo, de lo propio. ¿Dónde estás ahorita? ¿En Yopal? Bueno, sí. Entonces, digamos, lo típico de acá, que pues es la mamón, la carne llanera y todo eso. Entonces, eso me gustaría mucho que se diera a conocer eso y también, digamos, de otras regiones, y lo típico, que no se pierda eso y que la gente pueda, pues, disfrutarlo. Y también sería muy chévere buscar ahí también algunas cifras, algunos porcentajes, no sé, los ingredientes. Bueno, ese también sería un tema bastante amplio para investigar. Y pues si a alguien le interesa el tema de gastronomía y empezamos ahí a armar ya los grupitos, pues chévere. ¿Listo? Cari, muchas gracias. Bien. Profe, ¿me escucha? Sí, Erika. Sí. Sí, te escucho. Ok, me habla Esmirna. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi usuario y Erika me está ayudando. Ay, yo dije Erika. Entonces, la idea que básicamente yo tengo es a raíz de la situación del COVID que estamos viviendo y de la desinformación que muchas personas poseen. Entonces, básicamente mi idea, aunque no está muy bien definida, me falta como distinguir este toque que lo va a resaltar de otras propuestas, pero básicamente es poder trabajar un espacio en el cual se puedan ofrecer algunos como consejos o de manera interactiva hablar sobre la situación de la pandemia. Por ejemplo, aquí en mi país han surgido como muchos remedios que se utilizan y, por ejemplo, sería como un espacio para hablar, ok, bueno, tal remedio, si tú lo utilizas, puede provocarte algún daño o puede ser beneficioso para tal cosa. Sería como un espacio informativo como para poder instruir a las personas en torno al tema de la pandemia o cualquier otra situación. También puede ser como algo de sensibilización. Muchas personas creen como que al usar las mascarillas te puedes asfixiar y que el virus, si una persona usa la mascarilla, la otra no lo tiene que usar. Entonces sería como un espacio para concientizar a las personas sobre aquellos aspectos que son importantes en esta nueva realidad que estamos viviendo. Ese es un tema bastante interesante. Es un tema bastante amplio que nos da muchos matices y eso es lo bonito de este tema, ¿no? Que podemos hablar desde diferentes matices, desde diferentes perspectivas, pero yo te aconsejo, Esmirna, desde mi punto de vista, no nos vayamos a que si queremos abarcar muchos temas, no podemos ondear un poquito más en los temas. Yo sí te aconsejo que escojas 1 o 2 temas, pero que podamos hacerles unas buenas investigaciones. Tú sabes que hay mucha información de COVID y no queremos ser otro más, sino que miremos ese puntico diferencial donde la gente
realmente quiera hacer o sienta ese valor simbólico de querer ver lo que nosotros les estamos dando, ¿sí? Porque tú sabes que se está dando mucha información, mucha desinformación al mismo tiempo, entonces no queremos ser uno más, busca ese diferencial, ¿listo? Profe, Dime. bueno, quisiera hablar yo sobre mi tema. A mí me gustaría hablar sobre algún tema de género. Me gustaría hablar sobre género en redes sociales y más que todo, pues últimamente yo comencé a utilizar la copa menstrual hace poquito y como usted dice, desde mis... Pues desde lo que yo he experimentado estos últimos meses, que he estado hablando con mis amigas, que he hablado con mi mamá, con mi familia, veo la desinformación tan grande que hay alrededor de este tema. Entonces creo que es algo que me preocupa demasiado y me parece que se necesita dar más información y dar a conocer de formas creativas, de forma interesante, que las personas se empiecen a entender y a sacar de sus cabezas los tabús que hay y las mentiras más que todo. Entonces sí me gustaría como informar también, o sea, un tema amplio de género, pero más que todo sobre este tema he estado pensando desde hace mucho tiempo hacer una IGTV, pero me gustaría como que ampliarlo, no sé. Sí. Ok, el tema está súper interesante, sobre todo en esa parte que es tan importante para todas las mujeres del mundo, o sea, todas. O sea, no importa raza, no importa ideología, es algo que va en nosotras, naturalmente. Ese tema me parece muy interesante, me parece bastante interesante y hay muchos mitos. Hay muchos mitos en cuanto a lo que usamos, ¿no? Desde los tampones, desde las toallas, desde ahora la copa. Pues es un tema que nos da bastante información. Además, ¿sabes qué es bueno también? Ese valor simbólico sería como esa alfabetización a muchas personas. Y más, vivo en Cartagena y me gustaría como que tratar de enfocarlo aquí a Cartagena un poco en el inicio, como en las comunidades vulnerables, no sé cómo sería para llegar allá, pero yo conozco como, mi tío trabaja con organizaciones que imparten este tipo de conversaciones en partes vulnerables de Cartagena, entonces me gustaría poder, y también tengo un colectivo feminista aquí en Cartagena, en la universidad, entonces sí me gustaría poder llegar a muchos lugares porque esto además nos impacta en el bolsillo. Esto es una inversión que dura 10 años, de paso ayuda a frenar el calentamiento global, pues o sea, si muchas personas, hoy en día somos muy pocas mujeres las que estamos utilizando este método para la menstruación, ¿verdad? Pero si muchas más nos unimos, esto sería un impacto genial que ayudaría a mitigar las condiciones ambientales, dado todos los desechos que se botan diario entre todas las mujeres del mundo. Entonces, sí. Bueno, es buen tema. Y si te vas por esa parte de ese tema, digámoslo así, específico, yo sé que ahí vas a encontrar mucha información también. Ve mirando, ya el profe Ismael está mirando algunos nombres, perfecto. Ese está muy bien. Y sería muy bueno porque nos llega de un tema tan íntimo, de un tema tan local, de un tema tan de nosotros, de unas historias tan íntimas. Esto lo podemos llegar a unas ideas globales. Entonces, es una buena... Como de hablar de los tabús, porque esto incluye la sexualidad femenina, o sea, siento que es un tema que podría abrirse en otras cosas que sería muy interesante. Sí, interesante. Bueno, gracias. Dale, bueno. Sí, a mí ese tema de la copa me parece súper interesante y más porque yo llegué a trabajar en un almacén donde se venden, digamos,
toda clase como de cosas que van en pro de cuidar el medio ambiente, y en eso estaba la copa, y era muchísima la gente que llegaba y decía, ¿qué es esto? ¿Esto para qué sirve? ¿Pero por qué tiene un vasito, digamos, de esterilizador? ¿Y cómo se hace eso? Y cómo, o sea, tantas preguntas alrededor de esto, y a pesar de que uno explicaba y digamos de manera muy fácil, hay muchas personas que como que le tienen miedo a eso de cambiar. Sí, claro. Hay muchos temores internos y muy íntimos que muchas mujeres lo pueden tener. Y yo conozco varios testimonios de personas que, digamos, les ha quitado los cólicos el pasar de usar un método tradicional a usar la copa, a que les cambia, digamos, la vida en general, Ujú. porque a veces se sentían incómodas, porque les da pena, o sea, por muchas cosas. Entonces a mí me parece un tema bien interesante, la verdad. Y que es bastante higiénico, ¿no? También, a comparación de las toallas Se tiene el higiénicas. concepto, Más higiénico que los se tiene otros. el concepto contrario. Se tiene el concepto de que es más antihigiénico que usar los otros métodos. Sí, claro. Pues bueno, es un buen tema. Fíjense que de lo local salimos a ideas globales y la otra semana vamos a hablar de eso. Em, bueno, ¿alguien más? Esmirna, yo te quería comentar, en redes sociales hay muchos brebajes y muchos remedios caseros. En la parte del COVID también sería muy bueno empezar a verificar esos remedios caseros. A todo el mundo le dice que se tomen 2 Alka-Seltzer con limón, con panela, bueno, de todo. Esto también sería un buen tema, que sería como esa Profe, parte diferencial del COVID, ¿no? ¿Alguien más? yo, profe. Dime. Bueno, yo estuve pensando, y no les he notado en el foro porque todavía sigo como craneando las ideas, pero pues nada, estuve pensando en básicamente buscar como quizá una estrategia de escape a todo lo que pues estamos viviendo sin pues tampoco pues alejarnos de la realidad. Obviamente todos estamos en una pues en la actual situación donde todos estamos en casa, no podemos salir, no podemos digamos disfrutar de lo que antes se disfrutaba. Entonces básicamente digamos yo he sido uno de los principales afectados por esto para crear contenido, digamos, también para mis redes. Y estuve pensando cómo hacer que las personas, pues, se apropien y conozcan un poco más de la cultura, como esto, pues, es una clase internacional, digamos, un poco más de la cultura latinoamericana, quizá, pero, pues, obviamente sin salir de casa. Estuve pensando en tipo podcast, pero no quiero que solamente sea sonoro, sino también algo muy visual, algo que sea pues enriquecido con paisajes sonoros muy completos, pero que también hayan imágenes y que digamos, no sé, no sé, pues a República Dominicana. Ajá. Entonces, yo a través de un producto puedo mostrarles a las personas y obviamente sería como con ayudas también digamos, de diademas, de auriculares o algo así para que el sonido sea más enriquecido. Entonces, como mostrarles a las personas qué es X parte de República Dominicana o que se sientan dentro de la República Dominicana viendo y escuchando, digamos, un poco más del ambiente, de lo que allá se hace, de la música, no sé, de las playas, de todo pues lo que se vive en esos alrededores y como que tratar de que las personas no se sientan tan encerradas dentro pues de la casa, sino que más bien puedan como darse una escapadita. Tengo entendido que de pronto, o sea, los paisajes sonoros es como que bueno, te colocas los audífonos y cierras los ojos para disfrutarlos, pero pues yo también quiero que sea algo muy visual, no desaprovechar digamos esta parte de las herramientas tecnológicas y creo que se podría hacer algo interesante. Sí, podríamos, o sea, bueno, de acuerdo a lo que me acabas de decir, estoy como entendiendo que sería crear todo un sistema sensorial dentro de todo un ecosistema digital donde uno puede decir, no salga de casa y sienta el mundo, algo así.
Estoy... Exacto, ¿Sí? como explore el mundo, conozca el mundo, y digamos, no solamente para la pandemia, sino para los que no tienen recursos económicos para viajar. Entonces, miremoslo un poquito más de que se acaba la pandemia, la cuarentena estricta, en, no sé, Dios quiera, un año, pero queda como la herramienta y pues no tengo las facilidades económicas para viajar, pero desde acá puedo hacerlo. Entonces, como puedo hacerlo desde mi cama, desde mi escritorio, X cosas. Y generar todo ese sistema sensorial donde ponemos nuevamente los sentidos al aire, sea en nuestra casa, sea en nuestro apartamento, en nuestra oficina, pues esa es una muy buena idea. Ahí nos tocaría mirar, ya ahora están haciendo música 8D, que sería fantástico empezar a mirar por ahí, por ese lado, para que uno se sienta como dentro de ese mundo sin salir de la casa, ¿no? Como, como visitar diferentes lugares gracias a los sentidos o gracias a todos esos sistemas sensoriales que les estamos dando. Esa podría ser una muy buena idea. Yo quisiera aportar algo a la Sí. idea me parece interesante también que podría servir. Tú dices que también que puede servir para las personas que no podrían viajar, pero también me parece que serviría demasiado para las personas que quieren viajar y quieren ver hacia dónde van. Bueno, luego de que todo se acabe pensando a futuro, claro. Sí. Porque muchas veces uno quiere viajar, pero no sabe qué tan, o sea, la cultura, uno investiga en internet, pero la información está regada, ¿no? Sería chévere poder encontrarlo todo en un lugar. Entonces, sí, parecería chévere así. Sí. Claro, y yo creería que, perdón, se podría hacer como tipo series también, digamos, ir recorriendo, pues lo hablé como de Latinoamérica, obviamente es muy extenso, pero yo creo que es un poquito más recogido, pues a decir, no sé, todo el mundo. Entonces, yo creo que se podría ir como, no sé, hoy estamos hablando de específicamente Colombia, en la ciudad de Barranquilla, y estamos justo en el mes de febrero en Barranquilla, donde se está viviendo el carnaval. Y luego vamos rodándonos como por la costa Caribe, costa Atlántica, y vamos subiendo y conociendo un poquito más de Colombia, y así como con cada pues, país. Obviamente es un trabajo enorme y súper largo, pero creo que se podría sacar provecho a esto. Este podría ser tu primer peldaño para seguirlo haciendo en futuro. Esto sí sería como el primer peldaño y la primera pruebita piloto para seguirlo haciendo porque la idea la veo bastante grande, bastante prometedora para un futuro en la parte sobre todo turística, en la parte de visión internacional, que si yo no tengo la posibilidad de viajar, pues quiero sentirme allá y quiero sentir cómo es un carnaval de Barranquilla, cómo es un San Pedro, cómo viven allá en República Dominicana las fiestas, por ejemplo, la comida, bueno, chévere por ese lado. ¿Alguien más? Bueno, yo, profe, yendo un poco de la mano con mis amigos Jean y Karina, nosotros pues queremos o tenemos la idea como de integrar todos esos temas culturales en Latinoamérica. Entonces mi tema va como por lugares turísticos para visitar y conocer en América Latina. Entonces todo esto pues también porque es un tema de mi interés, que me gusta muchísimo, o sea, viajar y conocer. Y por saber de los paisajes exóticos de todo lo que es Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, ese va a ser el tema que yo voy a tratar. Ok, perfecto. Lo mismo que te decimos, o sea, chévere sacar esas cositas locales para volverlas más globales gracias a las narrativas digitales, ¿no? Esa es la posibilidad de estos nuevos modelos de comunicación. Algo que les voy a decir y aprovecho es que, mis amores, los grupos que vamos a empezar a hacer, que eso los vamos a hacer en el módulo 2, esos grupitos, una de las condiciones es que no vamos a trabajar con la gente de las mismas universidades.
¿listo? Vamos a trabajar con gente de otras universidades, vamos a trabajar con gente de otras ciudades, de otros países. ¿Para qué? Pues para enriquecernos en cuanto a contenido, en cuanto a esa riqueza multicultural que vamos a empezar a trabajar, ¿listo? Vamos a hacer equipos interculturales totalmente, y ese es uno de los requisitos que nosotros tenemos aquí dentro de nuestra clase, porque eso nos obliga a conocer más allá, a irnos un poco más allá en cuanto a cómo tenemos que empezar a trabajar entre nosotros, gracias a los medios digitales. Bueno, eso nos va a ayudar bastante, ¿listo? Son equipos, como dice la profesora Tania, son equipos interuniversitarios que vamos a empezar a empezar a destacar, ¿listo? Bueno, ¿alguien más? Hola. Hola. Bueno, yo puse una propuesta que era sobre la migración aquí en Estados Unidos. Y pues el profesor, ¿cómo es que se llama? Ismael, dijo como que era algo de los mojados y otros tipos de mojados. Entonces, esa parte, Ismael, me dio risa el comentario. Entonces esa idea me pareció súper chévere, pero también hubo otra compañera, creo que era, ¿cómo era que se llamaba? Laura, Sí. creo, Laura Toro. Ella dijo como que sería también chévere como tocar la parte de los venezolanos, que es un tema pues muy de Colombia, entonces sería muy chévere porque podríamos tratar como la migración de manera como internacional. Solo que es un tema que se ha trillado muchísimo. La ventaja que tendríamos aquí es que, digamos, yo ya tengo las historias, ¿sí? Porque acá es demasiado común encontrar gente o sea, hay gente que ha venido como con visa, que entra como turista y se queda, hay gente que entra como estudiante y pues también se queda, pero hay también mucha gente que ha cruzado literal, El que son charco. los literalmente Literal. llamados mojados, entonces Sí. es muy chévere contar esas historias. Y pues lo que puse en el foro es como que si hay alguien, digamos, sé que hay alguien de República Dominicana aquí que sepa qué tipo de migración se evidencia en República Dominicana, porque yo sé que, digamos, en una isla que se llama Trinidad y Tobago, también los venezolanos han migrado muchísimo porque es súper cerca, entonces no sé qué tipo de nacionalidades son las que migran a República Dominicana, por ejemplo, entonces sería muy chévere como tratar esa temática. Sí, ¿a alguien le interesa esa temática? Está muy interesante trabajar no precisamente solamente los mojados, literal, sino ese otro tipo de migración que existe, que los mojados de los mojados puede ser. Ese es interesante, trabajarlo desde ahí, trabajarlo desde Colombia, desde sería República chévere como que Dominicana. contar con ayuda, ya que pues este curso es como internacional, pues tomarlo así. Es internacional. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ya tú estando en Estados Unidos, pues ahí ya tenemos diferentes perspectivas. Sería de una alimentación de contenido pues bastante grande. ¿Cuál es ese bien simbólico, André, que tú quieres darle a tu audiencia? ¿Qué es lo que nosotros vamos a recibir para empezar a interactuar con estas publicaciones o narrativas que ustedes van a empezar a dar? Pues yo creo que estas personas lo primero, o sea, esto va más enfocado a lo que ellos quieren, y ellos realmente quieren es contar su historia. Porque hay muchas historias, pero es muy diferente la historia de digamos, María Consuelo, un ejemplo, a la de Carlos Enrique. Sí, entonces, todos quieren contar como por lo que han pasado, ¿sí? Y lo que haría como en la parte digital sería como una forma de narrar diferente, que no sea, digamos, solo una crónica o algo así, sino que pueda estar compuesta como por podcast, como por un video, como por cosas así. O sea, narrarlo de una manera diferente. Ok, perfecto. Bueno, mis amores, yo considero que el tema que comentaba mi compañera es bastante interesante, y situándolo aquí en el caso de República Dominicana, es un tema que tiene historia, porque aquí la migración es muy marcada y criticada dependiendo de la cara de la moneda, porque un tema que aquí se ha hablado mucho y que es muy polémico
es lo de los haitianos. Como nosotros compartimos la misma isla, y este tema de los haitianos, por ejemplo, es algo que se marca mucho aquí, que los haitianos vienen a trabajar a nuestro país, o por ejemplo las corrientes que vienen a resaltar la discriminación que hay entre haitianos y otras nacionalidades que también emigran a nuestro país. Por ejemplo, mi compañera comentaba sobre los venezolanos, que es un ejemplo muy notable últimamente, sobre la migración venezolana a este país, pero no solamente eso, sino como que se ve la balanza de las distintas poblaciones que vienen a nuestro país. Entonces me gustó mucho el punto que ella hacía énfasis, que no es solamente presentar la historia por presentarla, sino como dice este aspecto emotivo, de darle personalización, como darle un rostro, un nombre, contar mi historia, pero no contar mi historia para que simplemente quede en el olvido, sino como contar mi historia y decir, yo soy una persona y al igual que tú tengo derechos, o yo soy una persona, y realmente es algo que puede tocar una fibra muy sensible de los seres humanos, y como los seres humanos nos guiamos mucho por las emociones, creo que es un tema que tiene mucho potencial. Sí, en cuanto a bien simbólico, yo también le veo bastante potencial en cuanto al tema. Y también sería muy bueno conocer esa parte de migración de los haitianos en República Dominicana, también es muy bueno. Entonces yo creo que ahí vamos pensando de pronto cómo vamos armando los grupos, estas ideas. Eso está muy bien. Bueno, ya tenemos muchas ideas. Tenemos algunas que de pronto unas personas quieran sumarse a esas ideas y eso está muy bien. Ya hemos expuesto algunas. Por favor, piensen no solamente en contar la historia, sino que también generen que nosotros como público generemos esas interacciones frente a las historias que ustedes van a empezar a contar. Siempre piensen en cuál es ese valor que yo le voy a dar a la audiencia, cuál va a ser ese diferencial que yo le voy a dar a la audiencia, cuál es ese valor simbólico y a través de qué lo voy a hacer. Entonces todos estos conceptos que vimos, todo lo que hemos hablado de diferentes autores en cuanto a teoría, hay que tenerlo en cuenta en la narrativa. Por favor, no se me vayan a olvidar de la parte de ese bien que ustedes van a empezar a generar gracias a ese contenido. No vayan a olvidar esos pasos que ustedes al principio me dijeron de investigar periodísticamente hablando sobre un tema. Porque muchas veces llegamos como a ese punto donde, uy, lo quiero hacer maravilloso, pero bueno, ¿y contenido qué? O de pronto quiero contar, pero nos quedamos cortos. Entonces, aquí ya empezamos en un nivel de responsabilidad bastante grande que no vamos a competir, sino que vamos a complementar estas cosas importantes, que es toda la parte del contenido y la narrativa que usted quiere contar y lo bonito de la narrativa, pero también gracias a toda esta parte de software, de hardware, de producción, y todo esto lo vamos a montar en todo ese bien simbólico para que esto no quede en la clase. La idea es que lo que ustedes van a empezar a hacer, y pues sería muy bonito y es lo que nosotros impulsamos los 4 profes, es que esto vaya más allá de nuestra clase, que esto se convierta en un proyecto de grado y después de un proyecto de grado pues sea un proyecto de emprendimiento para otras instituciones. Entonces piénsenlo de esa manera, ¿listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo, mis amores. La segunda lectura que les dejé de complemento, que es sobre ideología técnica, vamos a discutirla la próxima clase. Ellos tienen una vista un poco más distópica frente a las nuevas tecnologías y vamos a hablar un poquitico de eso el otro miércoles, ¿listo? Aquí ya recibimos los primeros esbozos de las ideas. Por favor, no olviden entrar a la plataforma y escribir sus ideitas, responder las ideitas de sus compañeros. Esto yo también lo tengo muy en cuenta para su nota final.
¿ok? Toda la participación que ustedes hacen es para su nota final, quienes participan, todo eso va para su nota final, quienes participan acá también. Entonces, para el próximo miércoles vamos a ir con un nuevo tema. Y es súper interesante y eso lo estamos hablando mucho y son los modelos de comunicación digital. Ustedes entran acá, entran a modelos de comunicación digital y vamos a hablar sobre ecología de los medios. Vamos a hablar sobre todo ese ecosistema que se está generando. Entonces vamos a hacer las lecturitas, vamos a ver los videos y para el miércoles entonces dejamos preparado estas lecturitas. Por aquí hay unas preguntas que debemos hacer. Todo eso nos llega al registro de lo que ustedes hacen. Vamos a leer el modelo de la ecología de la comunicación, la ecología de los medios y los nuevos modelos de comunicación. ¿Listo? Por el momento vamos a leer eso y ya para el viernes les digo qué más vamos a hacer. ¿Listo? Entonces para el miércoles vamos a hacer esas lecturitas. Y listo, mis amores. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Listo. Perfecto. Que tengan una buena tarde, que les vaya muy bien y buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Chao. Que estén bien. Gracias, profe. Dale. Chao.